Bienvenidos a Luces en la Ciudad, un programa, un proyecto, una ilusión radiofónica que pretende hacer de altavoz para aquellos temas que merezcan ser oídos en nuestras ondas. Aquí pretendemos tener hueco para expresar y dar a conocer proyectos sociales, humanos y culturales. Queremos iluminar con tu luz la ciudad, la región y el planeta. Luces en la Ciudad es un programa dirigido y realizado por Eugenio Fernández, Diego Navarro y en este caso quien habla, Basilio Moreno. Siempre contamos con protagonistas de la música, el teatro, la danza, la pintura, la historia y la cultura con mayúsculas, así como de actividades sociales para crear ese lugar de convivencia adecuado a las necesidades humanas, ese rincón donde se refleje y visualice la demanda de los castigados de la sociedad, ¿o no? Agradecemos a nuestra técnica de sonido, a Nuria González, por hacerlo realidad uno más de todo nuestro programa. En este programa de Luces en la Ciudad que hoy presentamos, tendremos a dos entrevistas, dos libros, dos investigadores y divulgadores de la historia. En la segunda parte tendremos una conversación con el arqueólogo e investigador Luis María Cobo Rodríguez y su colaboración en el libro Los molinos de la Corta y el río Guadalete, o sea, en la zona de Jerez de la Frontera. Y ahora, para empezar, a alguien que ya tenía yo muchas ganas de tener aquí, en Onda Local de Andalucía. Tenemos con nosotros a Esteban Moreno Hernández, valenciano de nacimiento, pero de residencia sevillana. Desde su primera infancia ha sido profesor. Residencia sevillana desde su infancia. Y ahora hago punto, y ahora sigo diciendo de que ha sido profesor de enseñanza secundaria y posteriormente catedrático de Geografía e Historia desde el año 2000 hasta su jubilación, ya hace poco. Efectivamente. En el año 1998 participó en la fundación de la Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Ben Baso, desde donde continúa realizando una sostenida labor sobre el patrimonio histórico. Posee una amplia experiencia en su especialidad, fruto de la cual es la participación en libros de texto y materiales didácticos, siendo este que vamos a hablar su primer libro de divulgación sobre el patrimonio sevillano. En el año 2021 redactó el capítulo Triana, Apuntes para la historia de un barrio alfarero, en el libro de Guillermo Moreno y la cerámica de Triana, de Ana María Moreno, y también muchas colaboraciones y publicaciones. Bueno, pues como decíamos, tenemos a Esteban Moreno Hernández. Un placer. Buenas tardes, Basilio. Muchas gracias. Ya, como decía en mi presentación, teníamos muchas ganas de que Andalucía entera, en Onda Local de Andalucía, escucharan hablar de este magnífico libro que se titula En torno a las murallas de Sevilla. Exacto. Bueno, pues como digo, bienvenido a Luces en la Ciudad. Gracias. Y te recibimos por los brazos abiertos. Hemos hecho una pequeña presentación de tu persona, pero yo sé, y bien, que podemos contar mucho más de lo que hemos dicho. Empecemos por la primera entrevista, la primera pregunta de esta entrevista. ¿Querías aportar algo más de Esteban Moreno Hernández para conocerte? Bueno, has dado esas pinceladas de mis aficiones, de mi profesión, y yo me considero una persona muy afortunada, porque es que he sido profesor no desde la infancia. Afortunadamente tenía muchos años para aprender, pero he tenido la suerte, como te digo, de ser profesor de una materia que me apasiona. Y si algo me caracteriza, bueno, es la pasión por conocer, por saber de la historia, ¿no?
Y ahí estoy muy feliz. Y ahora cuando ya en esta etapa de abuelos, uno ya empieza a ver esos nietos que preguntan y me dice mi nieta ya mayor, la de 6 años, abuelo, cuéntame, las murallas, háblame del libro, háblame de esto. Tuvimos la suerte que vinieran a la presentación del libro y son momentos muy emocionantes. Absolutamente feliz. Ese momento yo lo tengo marcado en mi libro. Sí. Porque una de tus nietas me hizo una dedicatoria exclusiva. Exacto. La dibujante, ¿no? Exacto. ¿De qué edad tiene? 6 años. 6 años me hizo una dedicación que me coge la página entera. Sí. Un gran dibujo que me hizo. Y ahora mismo está en una fase que solamente quiere dibujar castillos. Básicamente. Abuelo, un castillo. Y ahora otro castillo. Y ahí estamos. Es decir, de alguna manera, porque quizás yo también me identifico de chico, cuando salía con mis padres al campo, y siempre había una paradita en algún castillo, en algún pueblo interesante, y creo que es muy bueno, porque es una memoria que se va transmitiendo. Yo la recibí de mis padres, yo la he transmitido a mis hijas, y ahora también tengo la fortuna de pasárselo a mis nietos mayores, mi nieta, y eso es afortunado de la vida. Bueno, el que puede tiene la capacidad de transmitir, pero yo tengo que decirse, querido oyente, que a Esteban lo conozco desde que era chiquitito, y digo verdad, pero él siempre ha tenido una buena capacidad de difusión. Es decir, en su labor de profesor he conocido alumnos tuyos, he conocido personas que han compartido contigo en los trabajos que había hecho pedagógicos y tal, y he disfrutado de algunas de tus conferencias. Uh-huh. Y tengo que decir de que da gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias. Es alguien que conoce la materia y la puede proyectar muy bien. Y de hecho sí la proyecta. Pues vamos a meternos un poco más con tu libro. ¿Qué hace decidir escribir un libro y por qué este? O sea, que no todo el mundo... con Lola Rubio, que también la hemos tenido aquí en este programa, que también ella empezó a escribir con 6 años, también es una chica precoz en este sentido, y bueno, pues a ella le atraía el escribir desde pequeñita, pero no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Todo el mundo dice, voy a escribir un libro, pero cuando vas por la segunda página, ahí está un tema. ¿Qué te hace escribir el libro? Yo tengo que decirte que realmente cuando yo empiezo este proyecto, no estaba pensando ni mucho menos en un libro. Termino mi etapa profesional y son muchos los amigos y amigas que me escriben y me dicen, oye, ¿tienes algo sobre...? Y en este caso alguien me pide algo sobre las murallas de Sevilla. Y efectivamente damos un paseo por las murallas, veo que mis apuntes tienen que actualizarse y a partir de ahí empiezo una búsqueda profunda de todo lo que se ha escrito de nuevo sobre el tema del conjunto amurallado de Sevilla. Y veo que aquello va dando mucho de sí. Al mismo tiempo de esa necesidad, porque es necesidad que tengo de dar lo que yo sé a los demás, ¿no? Pues también veo que hay cosas que aclarar. Siempre me ha molestado que cuando se habla del proceso de demolición, del derribo de las murallas de Sevilla, pues parece que se buscaba una culpabilidad, una responsabilidad excesiva en una determinada etapa de la historia, concretamente en la Revolución del 68, 1868, cuando aquello fue, el derribo siempre es lamentable, pero aquello fue el capítulo final de una historia de demoliciones que había empezado 15 años antes. Luego, por tanto, yo también quería aclarar ese aspecto y por tanto se unió el deseo de comunicar, de divulgar y al mismo tiempo de aportar nuevas claves para entender por dónde iba la cosa. Aquello con tantas lecturas y afortunadamente con tantos descubrimientos arqueológicos en los últimos años, por ejemplo el más llamativo, que por fin ha aparecido un lienzo de muralla romana. Auténticamente romana. Donde ya los especialistas no dudan. Entonces, eso, naturalmente, creo que al final sí salió un libro muy bueno. Todo hay que decir que con la ayuda inestimable y la dirección de Víctor Fernández Salinas, catedrático de la Universidad de Sevilla, de Geografía, que es realmente un experto en patrimonio y me orientó estupendamente en capítulos del libro que debía trabajar, en bibliografía, y eso se nota porque estos son siempre labores de equipo.
Esta semana pasada se ha celebrado el 18 conferencia de Carmona Histórica, y lo aperturó él. Sí. Víctor, oye, ¿qué nivel? Sí, Víctor. Tengo que felicitar, no me refiero por Víctor solamente, sino todas las conferencias. Tengo que felicitar a José María Cabeza, Sí. y al ayuntamiento y a todos los que han estado. ¿Qué nivel? ¿Qué espacio más interesante y qué es conferencia más interesante? Y el nivel, repito, magnífico. Él dijo, hombre, Modesto de Carmona. Dios, puñeta, qué modestia. Carmona está haciendo un trabajo muy bueno en la divulgación de su patrimonio. Muy bueno. Hay que felicitarle y animarle a que siga. Sí. Y mañana, y el próximo, el 19, es que seamos muchos allí, que llenemos la sala, en que este año no ha estado mal, en participantes y en participadores, vamos a decirlo así. Bueno, pues es Víctor Fernández Salinas quien te orienta, quien te dio el libro. ¿Crees que era necesario el libro? Yo creo que sí. Creo que sí, porque no existía hasta la fecha un trabajo global que nos presentara las murallas de Sevilla desde los primeros momentos, buscando en la documentación, en la arqueología, buscando dónde aparece el primer resto de muralla. Por tanto, desde la época púnico-romana hasta el siglo XIX y el XX, con los restos que nos encontramos, no había una síntesis que divulgara con rigor, con profundidad, en la evolución de la muralla, desde su construcción hasta su demolición, que nos hablara también de las murallas interiores, porque esto es algo que mucha gente está paseando por Sevilla y se encuentra un lienzo de muralla, pues por ejemplo en la Plaza del Cabildo. Esta es la de la ciudad. No, esta no es. Eso hay que explicarlo también. La ciudad contó con numerosos recintos amurallados, judería, mancebía, morería, etcétera, etcétera. Y luego una aportación que para mí ha sido la más sencilla, tengo que decirlo así, porque lo hacía yo con mi alumnado, que es pasear. De hecho, yo propongo un recorrido por las murallas de Sevilla, en todo su perímetro de Puerta Jerez. Rodeamos la ciudad y volvemos a Puerta Jerez en varias etapas, en varios capítulos, explicando no solamente dónde está la muralla, sino qué evolución ha sufrido ese espacio a lo largo, al menos desde la construcción del conjunto, a lo largo de los últimos 1000 años. Y creo que eso es una aportación también muy novedosa. En ese sentido digo que ¿era necesario? Sí, yo creo que sí. Y de hecho lo han recogido así las personas que lo han leído, pero también muchas guías turísticos que me lo han dicho. Dice, he utilizado mucho tu libro, me ha venido estupendamente, me he puesto al día. Creo que eso es fundamental. Y algunos han aprendido. Sí, a todos mis amigos les está encantando, y de hecho hemos hecho varios paseos con el Centro Andaluz de las Letras. Fueron los primeros que me invitaron a que organizara un paseo en torno a las murallas, porque hay muchos aspectos desconocidos, muchos aspectos. Muy bien. O sea que es un trabajo de investigación puesto a disposición de quien quiera leerlo. Efectivamente. ¿Cómo está estructurado el libro? Es decir, empieza por y termina en... Empiezo hablando de la relación que existe a nivel general entre las murallas y una ciudad. Porque de hecho la muralla está creando dos espacios, el intramuros y el extramuros. Y los que hemos vivido el extramuro se crea después, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo que tú construyes ya una muralla, ya estás creando un fuera de la muralla. Los romanos lo tenían clarísimo. Con el pomerium y la línea amurallada estaban diciendo lo que está fuera de la jurisdicción de la ciudad. Y en el mundo medieval eso es mucho más complejo, sea el mundo medieval islámico o sea cristiano. La presencia de arrabales, la presencia de tipos de industrias que se colocan fuera de las murallas, las normativas. En ese primer capítulo me dedico a analizar esta cuestión. Después hablo de las murallas de la ciudad antigua. No hay una muralla anterior a la presencia romana, pero siempre digo que la arqueología haya constatado. Cuidado, la arqueología es una ciencia que está en permanente crecimiento. Cada obra que se hace en el casco histórico de Sevilla nos está dando nuevas oportunidades de conocer nuestro pasado. Desconocemos si de aquí 40, 50 años nuevas obras van a descubrir otros lienzos prerromanos. De hecho, ya cuando en las guerras civiles César viene a Sevilla, ya se encuentra una ciudad fortificada.
no hay restos documentados. La que hizo Hércules, ¿no? Exacto, bueno, efectivamente. Perdón, lo he dicho con un tono. Hércules me edificó, Julio César de murallas, me rodeó. Sí, efectivamente. las y ya leyendas, después ¿no? Las leyendas. hablamos de las murallas, las murallas islámicas, el primero de la época Taifa Abadí, almorávide, almohade, la conquista de la ciudad y la evolución de la ciudad cristiana con sus murallas, cuando ya el peligro exterior va mitigándose y ya no es tanto una muralla con una función militar, defensiva, pero sobre todo es una muralla con una función fiscal. Claramente las puertas son los espacios donde se cobran las aduanas municipales. Los fielatos. Fielatos ya es otro término que también se va a utilizar en el siglo XIX sobre todo. Pero es curioso porque en Sevilla además las murallas tenían otra función y era defenderse de las arriadas que constantemente el Guadalquivir vertía. Y por eso, cuando las puertas que quedan de esa muralla, pues vemos que tienen unos espacios, cárceles se llaman, que era para alojar unos tablones que estaban untados de brea, calafateados, para evitar el paso de las aguas. Y detrás estaban los portones. Es decir, que es una función importantísima. Tan importante que cuando se derriban las murallas, la ciudad quedó desnuda frente al Guadalquivir. Y todavía hasta los años 60... esta 61 ciudad, la última. Exacto. Hemos vivido inundaciones que en el Guadalquivir se metía la Alameda, Plaza Nueva, etcétera, etcétera. Es decir, eso lo menciono también ahí. Ya digo que me explico también en detalle el proceso de demolición. Una demolición que empieza por varios motivos, ideológicos, demográficos, pero sobre todo económicos, el ferrocarril. La gran novedad que es en toda Europa el ferrocarril, necesitaba llegar al corazón de la ciudad. Y lo más cercano era, según los ayuntamientos de aquel momento, Plaza de Armas. Lo más cercano también al puerto de la ciudad. De ahí que derribaron, en el año 1858, empieza la demolición del lienzo de muralla que va desde Puerta de la Barqueta hasta la Puerta Real. Se derribaron puertas interesantísimas, como la misma Puerta Real o de la Barqueta, y empieza todo ese proceso de demolición. Pero curiosamente también señalo, se elimina una muralla y se coloca otra, la del ferrocarril, que al final nos acaba rodeando la ciudad por el este y por el oeste. Lo que se llamaba el dogal ferroviario, porque efectivamente la ciudad estaba rodeada de vías del tren, ¿no? Y finalmente, como ya te digo, en otro capítulo me pongo a analizar las murallas interiores, Mancebía, Morería, Judería, las jurisdicciones religiosas como la de San Juan de Acre, de la Orden Militar de San Juan, y también menciono, lógicamente, ya esa ruta desde Puerta Jerez, paseando por las calles de Sevilla, donde podemos ver los lienzos de la muralla. Pablo de Olavide, que fue un gran alcalde en la ciudad de Sevilla y en otros muchos más, hizo una gran labor por modernizar. Era un cargo importante de la corona, asistente, sí. Pablo de Olavide. Exactamente, el asistente Pablo de Olavide, que el pobre casi le cuesta la vida totalmente. con la Inquisición. Sí. Con la iglesia hemos topado, que se dice. El pobre. Bueno, afortunadamente pudo salir adelante y gracias a su amistad con Carlos III, pues salió adelante por ahí y además pudo llevar adelante muchos proyectos que el rey le confió. Pero él fue un buen alcalde, vamos a decirlo así, en la ciudad de Sevilla, que hizo una transformación importante de cara a la Ilustración y de cara a ese movimiento que ya existía y queríamos traerlo. ¿Él en las murallas interviene de alguna forma o las murallas para él pasa transparente en sus movimientos en la ciudad? Porque él remodela algunos de los barrios, como la Arenal y otros. Sí, efectivamente, toda la Mancebía es demolida a sus órdenes con un doble objetivo, y es el saneamiento. Pues todavía quedaba allí los restos de un brazo del Guadalquivir infecto completamente, como es la Laguna de la Pajería, pero al mismo tiempo ese barrio de la Mancebía, cercado por tapias, que era el mayor prostíbulo, uno de los mayores prostíbulos en su momento de Europa, ¿no? Algo que merece, y hay de hecho estudios muy interesantes, ¿no?, sobre ello. Pero en el tema de murallas no las toca, simplemente recuerda la obligación que tienen los municipios de mantenerlas en buen estado.
en buen estado. Pero no hay nada más específico sobre el tema de amurallamiento. Sí realiza algo muy importante, como es esa organización de la ciudad en cuarteles y manzanas, no cuarteles militares, sino cuartos, manzanas. Exacto. Que todavía vemos reflejado. Crear un catastro. Efectivamente. Esa organización de la ciudad desde un punto de vista racional, tan típicamente ilustrado, que era muy interesante porque, entre otras cosas, era recordar algunas normativas. Por ejemplo, con el tema muralla, que no se puede construir ni adosar viviendas a las murallas, que hay que dejar esas calles despejadas. Después pasaron también esas normativas. Ya iba a decir que hasta... yo recuerdo que hasta los años 70 en la Puerta del León y en la parte de la muralla de la Macarena también había algunas viviendas ahí adosadas. Bueno, Sevilla, como bien has mencionado, ha tenido distintas murallas, la romana, la primera islámica y la gran expansión de la ciudad del siglo. ¿Tratas en el libro todas ellas? Sí. De hecho, se aportan esbozos, propuestas de muralla romana, que no están confirmadas todavía plenamente, pero sí ya hay de la muralla islámica, de la primera, que es del siglo XI, que es lo que es prácticamente una remodelación de la antigua muralla romana, y ya la gran muralla almorávide en el siglo XII y almohade, en ese siglo, que es cuando se amplía extraordinariamente el perímetro amurallado, con un objetivo muy, muy claro, que es proteger un área de huertas, que antes estaban extramuros, donde había villas tan importantes como la que se descubrió en el área de San Julián o en el actual de San Clemente o de San Juan. Esas villas se incorporan al área amurallada para ofrecer como una gigantesca albacara, es decir, un espacio de ganado, de agricultura para la ciudad en caso de asedio, pero también aprovechando que el río ya se había consolidado en su cauce actual. Este es un tema muy interesante. Digamos, el paso del río hacia el oeste, desplazándose hacia el oeste, que provoca el abandono de ese brazo en lo que es después hoy conocemos ya como la Alameda de Hércules. Muy interesante. En el prólogo de tu libro nos habla del gabinete pedagógico. ¿Cuánto hay de él en el libro? Mucho. Yo me considero un buen alumno de tan buenos profesionales. Desde el año 95, 96 que empezamos a trabajar con ellos, la verdad que no he dejado de aprender cómo trabajar nuestras asignaturas, geografía o historia o arte, en la calle. Esto es muy importante. En las facultades nos daban siempre muy buena formación académica, la materia, pero cuando uno salía a la calle, a veces costaba trabajo identificar, pues a lo mejor pues lo más elemental, que son el barroco, el lo otro, pero con sus detalles de la arquitectura, sus detalles de la pintura, y eso lo aprendimos con ellos en la calle. En la calle, que es Sevilla, porque donde un alumno tiene que aprender a valorar barroco, renacimiento, arquitectura contemporánea, son en las calles de sus ciudades. Y esto era muy importante y ese trabajo lo hicimos con ellos. Salir a la calle con el alumnado, recorrer la ciudad, verla con otros ojos, aprender a mirar. Me acuerdo de aquel curso de aprender a mirar un cuadro. Una cosa estupenda. Entonces, yo sí, claro que he aprendido muchísimo con ellos. Y la disolución de los gabinetes fue una pena. Podríamos hablar que igual podía ser... Porque ¿cuántos ejemplares lleva ya vendido, Esteban? Pues ahora mismo estamos en la segunda edición y ya deben de quedar pocos de aquellas. O sea, son ediciones, la primera fueron de 1000 ejemplares, la segunda han sido de 500 y no sabemos por dónde anda. Ha tenido muy buena acogida y me encanta que se esté utilizando. Es más, yo he animado a otras personas a que hagan un trabajo similar en las ciudades donde viven. Antes hemos mencionado a Carmona. Ahí va a llegar yo, sí. Antes hemos mencionado ¿No te a Carmona. animas a trasladarlo a otras ciudades, a hacer la saga de las distintas ciudades que en Andalucía tenemos, esa niebla que todavía tiene mucho que hablar? Me da un tema de mucho respeto, porque yo parto de una baza a mi favor, y es que yo me he pateado Sevilla entera. Tengo que decir que yo he caminado por todas las calles del casco y sus arrabales históricos. No solamente para este trabajo, sino para otro anterior que hice con un amigo. Y ese pateo enseña mucho de la ciudad.
yo no podría hacer un libro sobre Niebla. Niebla necesita un trabajo de este tipo, pero... Y Málaga, y Córdoba, claro, Jaén... Sobre todo ciudades, ya que mencionas Málaga, Granada, Córdoba... Y no sigo más porque mencionaría todo. Claro, porque Niebla identificamos rápidamente su perímetro amurallado, pero vamos a Córdoba y salvo unos pequeños lienzos... Pero sigue la puerta de Sevilla y la puerta... Ahí está. Esos topónimos que tanto en Málaga como en Sevilla o en Granada nos están hablando de puertas de una ciudad. Y por tanto libros como este tienen que ayudar a que la ciudadanía recupere esa memoria histórica. Le ayude a recrear otras etapas de su ciudad. Yo me gustaría aprovechar, ya que llegamos a toda Andalucía, el hacer la invitación a los cronistas locales a que conozcan tu libro, les sirva de ejemplo, y si tienen duda, Esteban Moreno Hernández. Aquí está. Y que aporten ideas y aporten... Una cosa que me gusta mucho de este trabajo que he realizado es que la cantidad de personas que me han proporcionado otros puntos de vista, que siguen diciendo, pues yo recuerdo en tal casa, en tal calle, etcétera. Sí. Aprovecho, por ejemplo, casi simultáneamente, otro profesor también jubilado, Antonio Sánchez, ha elaborado una colección buenísima, todavía incompleta, le faltan varios capítulos, en vídeo del recorrido por las murallas de Sevilla. O sea, un trabajo también interesantísimo. Los dos nos estamos alimentando, desde el punto de vista más técnico y aquí el mío más literario, por así decirlo más. Y realmente son trabajos muy interesantes. Hay muchas personas interesadas en estos temas. Bueno, ya en los últimos minutos de nuestro programa, de la entrevista, quería preguntarte, me consta que tu libro, en torno a las murallas de Sevilla, no es una novela. No. ¿Cómo es el carácter pedagógico para que una persona... Porque claro, alguien dice, esto es un libro para profesores, o un libro para estudiantes, un libro para especialistas. Pero yo que lo he leído, me consta que no. Pero de voz del autor... Sí, yo he pretendido que sea un libro de fácil lectura. De hecho, y sin embargo, con rigor. No he huido de un vocabulario específico. Por eso, al final del libro, he colocado un anexo donde hay un glosario, donde estoy descifrando el significado de aquellas palabras que nos pueden resultar para cualquier persona que no conozca los términos, muy extraños. Caso de buhederas, ladroneras, matacán, esos términos hay que explicarlos. En ese sentido, vocabulario, siempre vocabulario. Planos, siempre. Que la gente sepa de qué calle estamos hablando. Mira, ya la estoy viendo por aquí, ya la estoy viendo por allí. Por tanto, utilización de medios, insinuaciones de que consulten tales páginas. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, la infraestructura de datos espaciales de la Gerencia de Urbanismo tiene unos materiales y unos mapas buenísimos con los que uno puede seguir el recorrido. Y esto estoy convencido que existe en casi todas las ciudades, por lo menos las grandes capitales andaluzas. Y es algo muy útil, tremendamente útil. Yo creo que el libro se puede perfectamente leer. Hay quien dice, me lo he leído del tirón y ahora me lo estoy leyendo y paseando. Eso sí está muy bien. O sea, que es una guía magnífica. Y es lo que yo les digo, y aportando. Aportando te refiere a que cosas que observen, que tú las recojas. Efectivamente, ningún libro está completo, ningún libro está cerrado. Siempre el lector o la lectora está aportando punto de vista, sugerencias. Un compañero también, ya jubilado también, me recordaba y dice, pues mira, esto lo leí yo en un libro, Curiosidades Sevillanas, de un erudito de finales del 19, principios del 20, ¿no? Y efectivamente, hay tanto que aprender. ¿Te planteas el hecho de que el siguiente paso sería hablar de la parte militar, de lo que complementaba esa muralla, que son los elementos donde, por ejemplo, el Castillo de San Jorge, el Castillo de San Juan? ¿Te planteas hacer una...? No lo descarto hacer una especie de anexo donde o adenda este libro u otro libro diferente y sale donde hablásemos de lo que son los castillos de guarda de Sevilla.
Yo me quedé muy guardan. impresionado cuando la ocupación francesa de la ciudad Sí. se construye un fuerte militar aquí en Cartuja, donde está la Cartuja, la Exacto. Nuestra Señora de las Cuevas. Lo menciono en el libro y gracias a la tesis de José Manuel Baena y aparece, uno va paseando y dice, efectivamente, aquí hay restos de una fortificación del 19. Pero hasta que no lo dice José Manuel Baena, no lo aprecias. No lo apreciamos. Estamos detrás de traerle también para hablar de sus libros, Sí. que también hay una investigación muy interesante Muy de él, al cual le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, ya sí que estamos en la recta final del programa. ¿Hay alguna nueva presentación? ¿Cómo se puede adquirir el libro? ¿Dónde se puede encontrar? El libro ahora mismo está en distintas librerías. Yo lo he visto, la última vez lo vi en la Casa del Libro, lo he visto en Baobab y estoy convencido de que habrá otras muchas que también lo tienen a su disposición. Yo espero que en la próxima Feria del Libro, que la tenemos a final de mes, a final de era en noviembre. La editorial El Paseo. En octubre, perdón, era en octubre. La editorial El Paseo, con la que he trabajado, pues en el stand lo podamos ver y allí podemos estar a disposición de todos para aportar. De todas formas, en cualquier buscador de internet en torno Amazon, a las murallas de Sevilla. Y en formato digital también se puede adquirir para en formato de puff. No lo había visto. Esteban, te deseamos mucha suerte, bueno, suele decir en estos casos, lo mejor, y sobre todo el agradecerte ya que haya tenido este detalle de hacer este magnífico libro. Yo he tenido ya la suerte de leerlo, de hablar contigo, me debes hacer la visita. Lo que pasa es que la ruta son 8 kilómetros. ¿Eso cómo lo organizas? Porque en un día no se hace. No, hay que hacerla por etapas. La que hemos hecho hasta ahora es de la Puerta de la Macarena a la Puerta Osario. Con lo cual vemos una puerta en uso, una puerta original, como es la de Córdoba, que está semioculta, y una puerta destrozada, como es la de Osario, y otra desaparecida. Nada, la Puerta del Sol. ¿Qué nos dice? Ya aprovechando ya un segundito, hay trozos, lienzos de muralla que están apareciendo dentro de las viviendas, que ahora se están demoliendo y reconstruyendo. ¿Qué nos dice de esas recuperaciones tan extrañas que se están haciendo? La más extraña te refiere a Puerta Osario. La Puerta Osario es la que sí, es la esquina. Para mí es una falta de respeto. Es verdad que cumplen la legislación, no apoyan en la muralla, pero la cabalgan. Con lo cual, la vivienda nueva se coloca por encima de la muralla. Con lo cual, ese resto de muralla no puede leerse. Todo resto tiene que ser interpretado, tiene que ser leído, comprendido. Me refiero a eso, comprendido. Si colocamos un edificio encima de una muralla, no se puede comprender. El paseante no sabe eso que pinta allí. Y mucho más cuando, y ese es un problema de todo el conjunto amurallado de Sevilla, no existe ni un mal código QR, ni una mala placa que nos identifique ese lienzo de muralla y nos hable de ella. Nada. El silencio. Tenemos un patrimonio histórico impresionante en esta ciudad, pero muy mal difundido. Y eso es responsabilidad municipal que estaba recogido en el plan director del patrimonio municipal y no se ha ejecutado. ¿Te refieres a de que esos lienzos, esas puertas tuviesen algunas placas identificativas y aclaratorias? Por supuesto. Gracias a este libro hay que decir que por lo menos la página oficial de turismo de la provincia cambió ese... Sí, es cierto. Ponía las murallas romanas, lo cambiaron. Lo cual quiere decir que es bueno. Es bueno que se reconozca. Pero yo voy a hacer un poco hincapié en eso, porque ¿desde cuándo se sabe que las murallas no son romanas? Años y años. Yo todavía, cuando saqué este libro, todavía tenía una persona que me decía, pero si las murallas son romanas de toda la vida. O sea, de toda la vida, pues seguramente cuando llegaron los fenicios ya estaban ahí colocadas. Las murallas de toda la vida. Bueno, esa es la expresión de toda la vida, sí. Esa. No. El problema es que en esta ciudad las cosas están muy mal explicadas. Sí. A mí no me extraña que el común de las personas diga, las murallas son romanas, pero si no lo ha explicado nadie, si nadie coloca una plaquita que nos diga siglo tal, etcétera, etcétera, no lo vamos a adivinar. No podemos exigirle sabiduría y conocimiento a todo el mundo. No. Hay que ponérselo al alcance. Y hoy un código QR es bien económico. Muy bien. Bueno, pues Esteban, muchísimas gracias por tu asistencia, por tu aportación. Y nos vemos en la próxima, que se dice. Muy bien. Venga, gracias. Muchas gracias.
Continuando con nuestro programa, damos los buenos días a Luis Cobo, que él ya ha estado una vez aquí en nuestro programa. Estuvimos hablando de lo que era la Torre de Doña Blanca y más bien estuvimos hablando de su empresa, que es una empresa que se dedica de información y trabajos arqueológicos. Luis María Cobo Rodríguez, te damos los buenos días, Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro mucho de volver a saludarte. Yo también, volver a estar aquí con vosotros. Sí, bueno, por hablar un poco más de Luis, me estaba divagando un poquito en sus quehaceres, ¿no? Pero te damos las gracias de estar aquí en Onda Local de Andalucía, que él es arqueólogo y gestor patrimonial, arqueólogo con máster en arquitectura y patio histórico por la Universidad de Sevilla, máster en arquitectura y patio histórico en la Universidad de Cádiz también, investigador en seminarios de Joaquín Orozco, curioso, Orozco con H, cuando siempre es sin H, y de estudios económicos y de historia de la antigua y medieval. Bueno, una eminencia que ahora mismo se encuentra trabajando en sus menesteres arqueológicos en la zona de Extremadura, según tengo entendido, ¿no, Luis? Sí, estamos trabajando en un yacimiento romano del siglo IV que pronto dará muchas sorpresas y allí estamos. Es una obra de urgencia por la Junta de Extremadura por el tema de una planta fotovoltaica que han aparecido varios yacimientos y pronto conoceremos más cosas. Bueno, pues esperamos de que haya muchos descubrimientos, que disfrutéis con vuestro trabajo y que, por supuesto, nuestro micrófono está a tu disposición para que nos contéis aquello que tengamos que conocer todos nuestros oyentes. Queremos ver. Pero hoy te tenemos aquí por un libro que escribisteis, si mal no recuerdo, esta primavera. Bueno, se escribiste y se presentó allí en Jerez, en el Museo Arqueológico de Jerez. Eso fue sobre esta primavera o algo así. Y yo en junio. Bueno, en junio, ya rozando el veranito, Ya sí, pero era primavera, es verdad, era final de primavera, sí, es verdad. Y bueno, te prometí que en Oriente era interesante conocerla y aquí estamos, para conocer poco, que nos hable sobre los molinos de la Corta y el río Guadalete. El título nada más ya nos ponen antes, pero es curioso, ¿no? Soy un libro de colaboración, 5 escritores, 5 amigos, 5 investigadores. ¿Nos puede hablar un poco de los 5 que escribí el libro? Sí, perfectamente, porque además es lo primero que creo que debemos de hablar, porque no es un libro exclusivamente mío, sobre todo lo contrario, no es un libro, como tú bien dices, de colaboración y además entre profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Porque primero está José María Sánchez, que es un poco, podemos decir que el director de la recuperación del río Guadalete desde el punto de vista medioambiental. Él es ingeniero de montes y ha llevado un poco toda esa recuperación del bajo río Guadalete, ¿no? Por su paso por algunas aldeas y poblaciones en torno a Jerez, sobre todo relacionado con Jerez, ¿no? Después también está mi compañera Esperanza Mata, que es arqueóloga como yo, que es de larga experiencia, que fuimos los que estuvimos excavando específicamente los molinos, ¿no? Que ya os contaremos un poco cuál ha sido ese proceso de excavación y cómo se encuentran ahora los restos arqueológicos. También está Enrique Pérez, un jerezano historiador, también muy conocedor de la historia medieval y moderna de Jerez y su entorno, y de Cádiz, de Puerto Santa María. Y después está pues una persona que es un profesor investigador, Agustín García Lázaro, que además le han dado un premio hace relativamente poco sobre una página, bueno, ha escrito varios libros también y tiene una página web que se llama Entorno Jerez, donde va publicando pues artículos relacionados con el mundo rural en particular y otros asuntos, y además también ha sido un poco también el impulsor de este libro, ¿no? Entonces nos llevamos viendo desde hace varios años para concluir por fin, ¿no? Acostado, ¿no? Porque la verdad es que no es lo mismo escribir un libro solo que tener en cuenta también a otros autores, el ponernos de acuerdo con el título o con que sea una cosa banal en el índice, en los temas que vamos a tratar, y hemos estado pues reuniéndonos además en un parque, el Parque del Retiro, un buen nombre para reunirse en Jerez, donde hemos estado pues viendo un poco durante todos estos años, porque esto se inició las excavaciones empiezan en el 2017, ¿no? Y ya la idea venían ellos a vernos, los historiadores y el profesor Agustín García Lázaro, pues venía a vernos las excavaciones y ya empezó a surgir delante de un café pues la idea de que esto debería de plasmarse en un libro, ¿no? Y así que entre todos yo creo que
que he producido, ¿no? Y realizado y escrito un buen compendio de, no solo de los molinos de la Corta, ¿no? Sino un poco de todo el conocimiento que se tiene sobre el río Guadalete desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, y yo creo que nosotros estamos contentos como ha salido. Bueno, ha hecho mención a Esperanza Mata. ¿Es Miria relacionada con algún otro arqueólogo de apellido? No. Es casualidad. Es casualidad. Es la coincidencia de dos buenos arqueólogos en la misma provincia, pero es simplemente casualidad. Bien, en la portada del libro tenéis una fotografía y se ve un molino fluvial, potente además, o sea que no es decir que sea un pequeño molino que aprovechase el paso del río en su pequeño cauce o en su gran cauce, pero oye, tenéis, yo desconocía por completo ese apartado industrial, ¿no? Ese patrimonio industrial del Guadalete. ¿Qué nos contáis en el libro, Luis? Pues mira, el libro está dividido en 20 capítulos, cada uno referido a un tema relacionado con... en realidad, los 20 capítulos, el que articula los 20 capítulos son los molinos romanos y medievales y modernos de la Corta, ¿no? Porque coinciden de varias épocas en el mismo sitio una serie de, como decías tú, de infraestructuras industriales. Pero hemos dividido el libro en 20 capítulos para incluir otros aspectos relacionados con los molinos. Entonces vamos más hacia su entorno, porque también el subtítulo también le llamamos nosotros Historia de un singular enclave en Jerez, ¿no? Jerez tiene ese río relativamente cerca, aunque lo tenía olvidado hasta hace poco y ahora recientemente pues está recuperando unas sendas culturales, también se está recuperando el puente de Cartuja muy cercano al río, y creo que ahora mismo Jerez ha dejado de darle la espalda al río y está volviendo un poco a mirar hacia ese entorno fluvial. Entonces hay unos capítulos, evidentemente los capítulos cada uno es de una temática, aunque relacionados todos entre sí. Hay uno dedicado, una descripción geográfica primero de todo lo que es el entorno del río. También hablamos históricamente de todos los antecedentes históricos, en yacimientos arqueológicos en su entorno, el tema de la excavación arqueológica, que yo creo que es como decía, el articulador del libro. También se habla de otros temas relacionados con el río, como las playas de Jerez, ¿no? Porque a partir del siglo XIX-XX el río se utiliza como lugar de baño. También relacionado otros capítulos sobre la pesca, sobre las modificaciones del río, sobre el futuro, también con un capítulo que José María Sánchez llama Espacio de Felicidad, ¿no? Como recuperación de un lugar idóneo para el paseo. Y algún último capítulo, que es el capítulo 20, donde ya hacemos referencia a elementos históricos y monumentales relacionados con los molinos, ¿no? Como el puente de Cartuja, la ermita de la Ina, etcétera, ¿no? Y también muy interesante el epílogo, lo final, está escrito por un ingeniero británico, Robert Spain, que nos visitó durante las excavaciones arqueológicas porque es uno de los mayores expertos en molinos romanos, y nos visitó y tuvo, pues, el placer y el deber, no el deber, sino nosotros nos encantó, ¿no? Que quisiera participar en el libro, y nos escribió un epílogo sobre sus reflexiones en torno al río y al molino, y termina el libro de una manera científica pero también poética, ¿no? Y estamos muy agradecidos a este señor ingeniero que nos visitó con su mujer sobre todo al final ya de las intervenciones, ¿no? Cuando ya salieron emergentes todas las partes que formaban parte de la infraestructura industrial fluvial de los molinos. ¿Cuántos molinos hablamos, Luis? Pues mira, estamos hablando de un lugar donde se instalaron molinos desde época romana. Existen 2 molinos de época romana, los restos de los molinos, donde estamos haciendo ahora pruebas de análisis de carbono 14 para confirmar un poco dentro de la época romana en qué periodo se está concretado esa construcción. Y después tenemos construido sobre ello un molino, una aceña, que se llamaba así en época medieval, referente ya a los siglo XIII, siglo XIV. Y ya después hay una reconstrucción, una reparación en parte de estos molinos, y se convierten en molinos de regolfo, que son ya del siglo XVI. Y entonces todo eso en realidad
ha sido en parte, no en su totalidad, ha sido como una reexcavación, ¿no? Porque estos restos de estas edificaciones, que no se sabían que eran molinos, se veían en parte, ¿no? Se veían en parte ya en el siglo XVIII, un historiador jerezano hablaba de unos restos arqueológicos en el entorno del río, y después Francisco de Siria también en el siglo XX, a principios del siglo XX, también hablaba de él. Lo que pasa es que desgraciadamente los confundió con Tarteso, ¿no? Creía que eran restos de época tartésica, y gracias a las intervenciones que hemos realizado, bueno, todo aquello se fue ocultando, el río fue olvidándose, también la pesca del sábalo, que era un principal lugar donde se realizaba, también arenero. Perdón, ¿has dicho la pesca del sábalo? Del sábalo, sábalo, un pez, una especie de lisa que era propia también, y también se hacía iban los pescadores a pescar en esa zona, y todo eso pues fue ocultándose, fue perdiéndose, se construyó. Ahí a principios del siglo XX se construyó una presa, que después en los años 40 y 50 se vuelve a construir ya, más bien en los años 60 se construye ya la presa del Portal, y entonces aquello deja de estar funcionando como tal. Yeah. Entonces se convierte en un basurero, y entonces toda esa zona va quedando oculta, solo se veía un muro emergente, y ya después, ya a principios del siglo XXI se van iniciando los procesos de recuperación del río, del cauce, para recuperar su ambiente idóneo, y entonces cuando, gracias a la ley de patrimonio, pues se obliga a tener un control arqueológico de las obras, ¿no? Y entonces cuando se va redescubriendo todas estas infraestructuras que forman parte de los molinos de la Corta, ¿no? Está situado en una población dependiente de Jerez, que es la Corta, y se llama así la Corta porque cortaba el río, ¿no? Porque se construye la presa, como decía, a principios del siglo XX, y se denomina a esa zona la zona de la Corta, y hay una aldea que además nosotros en realidad hemos recuperado también la memoria de estas personas que vivían allí, ¿no? Porque ellos conocían el río de otra manera, un río que estaba vivo, ¿no? Y entonces también el patrimonio ha servido un poco para ellos recuperar un poco su identidad. Ellos nos han facilitado y hemos recuperado también una gran cantidad de fotografías antiguas que ellos hacían a los baños, o hacían a la presa y tal, pero claro, donde aparecían estos restos arqueológicos, y nos ha venido estupendamente a nosotros para toda la documentación y registro de los molinos de la Corta. Cuando se visita el Museo Arqueológico de Jerez, el museo, yo hablo recientemente, aunque hace ya casi 15 años o 20 que se terminó la restauración, o la remodelación que se hicieron, unos 15 años hace ya por lo menos. Pero cuando se visita en estos días, hay una lectura, sobre todo de la época islámica, en la que se ve algunos grabados, se ve algunos dibujos, de cómo, y incluso en época romana, ¿no? Incluso griega, creo que el famoso casco que tenéis en el Museo Arqueológico. Sí, ese apareció, ahora hablaré del casco también. Eso apareció en el río Guadalete, tengo entendido, por lo menos, que se aparecen porque había cierto de... Pero lo que quiero decir es que era muy próximo el paso del río Guadalete a la ciudad de Jerez, ¿no? A los muros de la ciudad de Jerez. Claro, esto es conocido como las playas de San Telmo, ¿no? Existe en Jerez la ermita de San Telmo, que daba a una conexión del río Guadabajaque, que es el que pasaba realmente por el entorno de Jerez, y hay exactamente muchas ilustraciones que hablan de la ocupación del río mucho más cerca de Jerez que lo que está actualmente, que era la madre vieja del río, ¿no? Actualmente el río va por otro cauce. Y referente al casco griego, pues apareció, no se sabe el lugar exacto, pero entre la Corta, entre donde están los molinos, y el Portal, que es la presa actualmente en vigor. Y fue encontrada por un campesino que lo tuvo en su casa durante un tiempo, incluso se dice que utilizándolo de macetero, ¿no? Y entonces el joven director arqueológico del Museo de Jerez, entonces Manuel Esteves, pues le llegaron noticias de que existía ese casco, y fue a buscarlo, ¿no? Entonces desde entonces hasta la actualidad, pues en realidad es la pieza estrella del museo, ¿no? Un casco griego del siglo VII, que seguramente sería una ofrenda de algún navegante griego o fenicio, ¿no? O de un enterramiento, también tenía entendido, la posibilidad de enterramiento como una ofrenda funeraria, fluvial, ¿no? Exactamente, al río, ¿no? Lo que no sabía el griego o fenicio que lo hizo, que llegaría al final
a salir un poco del río donde él hizo la ofrenda y formar parte de la identidad de un pueblo como el Jerez. Como el Jerez de la frontera. Bueno, creo que este libro, lo más interesante que puedo sacar de él es que nos visualiza un Jerez distinto, un Jerez vinculado con su río y con el patrimonio industrial de su río, ¿no? ¿Dónde podíamos adquirirlo? ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, pues el libro se puede adquirir en las librerías de Jerez y también por internet, fácil también localizarlo. O sea, en la mayoría de las editoriales que funcionan online se puede localizar perfectamente, y si no en la librería Bomarzo de Jerez, por ejemplo, o en la librería La Luna Nueva. Yo creo que son las principales librerías que podemos contar. El Laberinto también, y ahí se puede obtener por un módico precio. Yo voy a repetir el título por si alguien quiere meterlo en el buscador. Dice: Los molinos de la Corta y el río Guadalet, historia de un singular enclave Jerez. Está editado por Peripez Libros, ¿no? Sí. Bueno, 5 autores: Díaz García, Esperanza Mata Almón, Luis Cobo Rodríguez, Enrique Pérez Fernández, Agustín García Lázaro, y un epílogo de, ¿cómo era el nombre de la persona? Robert Stein. Robert Stein. Hoy parece que dice España de apellido. Sí. Hablamos sobre ese tema, porque tiene una herencia española también. O sea también. Que sí que es verdad que es en el apellido que tiene. Sí, se llama Roberto España, por decirlo de alguna manera, está traducido al español. Bueno, pues, y es un libro que tiene muchas ilustraciones, que la verdad es que es un libro con bastantes páginas, que tiene más de 500 páginas, pero tiene bastantes ilustraciones, tiene más de 300 ilustraciones, tiene un índice toponímico, onomástico, y la verdad es que yo creo que nos ha salido un libro, un compendio de toda la historia relacionada con el Bajo Guadalete. En la entrevista que hicimos anterior, cuando hablamos de tu empresa, Patrimonio, algo así era. ARQ Patrimonio. ARQ Patrimonio. Gracias por el recuerdo. Mi memoria, yo ya tengo una edad, mi memoria hay veces que me da malas pasadas. Te pregunté por los restos arqueológicos y si sabía algo de Asta Regia. ¿Sabemos algo nuevo? Bueno, pues lo último noticia que tenemos es que el Ayuntamiento de Jerez ha concedido un premio a la plataforma de defensa del yacimiento. Pues mira, por lo menos un reconocimiento a la labor ciudadana. Exactamente. Como una que tú haces también muy bien. Bueno, intentamos aportar lo que podemos. Y te voy a contar ya una noticia, que ya he quedado con el alcalde de Valentina de la Concepción, que en el 18 congreso que se celebró el día 25, hace 2 días, lo abrieron con una gran noticia, que era una sorpresa. He acostumbrado a escuchar que los alcaldes lo que hacen es vender terreno para que se construya, ¿verdad? Es lo habitual. Bueno, pues este alcalde ha comprado 22 hectáreas, repito, 22 hectáreas para crear un parque arqueológico en el entorno del Dolmen de la Pastora. Pues es una gran noticia. Una gran noticia. Ya he quedado con él, que te tengo que traer. Por lo raro que esto ocurra. En mi definición le digo, esto es un jarro de agua caliente. Por lo contradictorio, como tú bien has dicho. Bueno, pues hay que ser optimista entonces con el patrimonio. No siempre son malas noticias. Siempre claro, hay que pensar que hay gente que se preocupa por la defensa y salvaguarda de algo que es de todos, ¿no? No está personalizado y no identifica como pueblo, como ciudad, como territorio al fin y al cabo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis, por ayudarnos a documentarnos en este programa. Y bueno, repito el libro que nos ha traído hoy aquí, que son Los molinos de la Corta y el río Guadalete, que promete ser un libro interesante para aquellos que somos curiosos de la historia. Luis, muy agradecido, y nuestro micrófono siempre a su disposición. Pues gracias a ti por la entrevista. Venga, adiós. Hasta luego. Queridos oyentes, ya con esto terminamos el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo programa, aquí, en Luces en la Ciudad, en Onda Local de Andalucía. Gracias y adiós.